Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudiéramos pensar en lo siguiente. ¿Qué o quién es aquel que está influenciando más tu vida en este tiempo? ¿Quién o qué es aquel que está influenciando más tu vida en este tiempo? Y yo sé que la respuesta que rápidamente todos vamos a dar, y la respuesta esperada, ¿no es cierto?, es decir, obviamente Jesús es el que influencia más nuestra vida. Pero me gustaría que pudiéramos realmente meditar en esto y darle una vuelta más antes de responder casi de manera inconsciente esta respuesta que todos esperamos: Jesús. Porque, por ejemplo, en el manejo de tus recursos, ¿qué o quién es aquel que más influye en la forma de tomar decisiones? ¿Es el ministro de Economía? ¿El diario financiero? ¿La recesión mundial? ¿Felices y forrados? ¿Algún experto de televisión? ¿O realmente Jesús por medio de su palabra? Por ejemplo, en tus relaciones personales, ¿qué o quién es el que más influye o moldea la forma en que te relacionas con otros? ¿Pedro Engels? ¿Algún influencer de Instagram? ¿Algún filósofo por YouTube? ¿Alguna serie de Netflix? ¿O es Jesús por medio de su palabra? En tus pensamientos o intereses, pasatiempos, perdón, o intereses, ¿qué o quién es aquel que más influye en cómo usas tu tiempo libre? ¿Alguna celebridad o persona famosa? ¿Algún familiar o alguna tradición familiar que acarreas? ¿Las propagandas televisivas? ¿Los matinales? ¿O son realmente los principios que Jesús nos enseña acerca del reino? Frente a tus problemas, ¿qué o quién es el que más influye en cómo resuelves tus conflictos o enfrentas las crisis? ¿Tus colegas? ¿Alguna amistad? ¿Algún libro bestseller? ¿Un live en alguna red social? ¿O es Jesús y sus enseñanzas en la Biblia? Por lo tanto, es muy fácil decir de la boca para afuera que Jesús es nuestro Rey y que es la persona que más influye en nuestras vidas. Pero estoy seguro que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida en la que su gobierno no se ha hecho completamente presente o no es evidente. De hecho, ya fuimos desafiados en la primera parte de esta serie, Jesús es primero, en poner a Jesús primero en todas las cosas. Y espero que hoy podamos ser desafiados nuevamente a darnos cuenta que Jesús es y debe ser el Rey de nuestras vidas. Ahora, cuidado, que con esto no quiero decir que no podamos recibir información valiosa e importante de otras fuentes. Y tampoco estoy diciendo que tenemos que descartar los datos proporcionados por expertos en algún área específica. Pero como seguidores de Jesús, nuestra mayor fuente de influencia debe ser primero y siempre Jesús y su palabra, y luego todo lo demás. Por eso, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para que puedan meditar durante este sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿reconozco que Jesús es realmente el Rey de mi vida y busco vivir siempre conforme a los valores de su reino? ¿Reconozco que Jesús es realmente el Rey de mi vida y busco vivir siempre conforme a los valores de su reino? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en el mensaje de hoy. Oremos. Padre amado, cuando miramos nuestra vida, Señor, sabemos que muchas veces hay áreas en nuestra vida en las cuales tú no eres nuestra mayor influencia, sino que muchas veces nos dejamos influenciar por tantas otras fuentes primero y perdemos de vista que como seguidores tuyos, nuestra mayor influencia debería venir de ti. Te damos gracias que hoy día nos vas a permitir recordar que tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Rey que quiere reinar sobre toda nuestra vida y que nos quiere recordar que tú estás en control de todo, aún en medio de estos tiempos que parecen descontrolados. Señor, ayúdanos, te pido, a que podamos entender hoy día que tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Y que nos enseñes a aprender a que tu reinado sea evidente en todas las áreas de nuestra vida.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora sí los invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 1, el cual dice así, Marcos 1, versículo 1, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es interesante cómo Marcos comienza este Evangelio, haciendo eco a las palabras de Génesis 1:1, dándonos a entender que este es un nuevo comienzo después de muchos años de silencio en la historia al concluir el Antiguo Testamento, donde su objetivo principal, el de Marcos, es darnos a conocer las buenas noticias del cumplimiento de la tan esperada llegada del Rey del Universo, donde este Rey vendría a restaurar todas las cosas, a transformar lo profundo de nuestro ser, a alcanzar lo que ninguno de nosotros podría haber alcanzado por sí mismo, como es la redención y la reconciliación con Dios. Marcos nos quiere mostrar que Jesús es Dios encarnado y que vino a cumplir su propósito de traer buenas noticias de salvación para cada uno de nosotros. Ahora no sé si les pasa a ustedes, pero cuando leemos estas palabras 2000 años después de que Jesús viniera, muriera y resucitara, cuando leemos estas palabras, la verdad es que aparentemente no nos causan mucho impacto, porque a grandes rasgos sabemos quién es Jesús y lo que hizo, por lo que posiblemente lo extraordinario e impactante de este primer versículo de Marcos lo tendemos a desestimar. Pero creo que si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de los primeros oyentes de este Evangelio, quienes vieron a Jesús y lo que él hizo, y si entendiéramos cuánto habían esperado y cuánto necesitaban la venida del Mesías en contexto de esclavitud que estaban experimentando en el Imperio Romano, y si comprendiéramos las expectativas que había de aquel que cumpliría todas las promesas que nos había hecho en la Biblia y restauraría todas las cosas a su perfecto orden, entonces solo entendiendo eso creo que estas palabras cobran otro sentido y esta frase inicial toma quizás un poder diferente, ya que Marcos les está diciendo enfáticamente que su espera había terminado. Imagínense lo impactante que debe haber sido para ellos, que habían esperado durante muchos años, su espera ha terminado. Y qué importante debe ser para nosotros el recordar esta verdad y transmitir esta verdad a todos aquellos que están en cuarentena, pero que muchas veces la están viviendo con miedo y sin ninguna esperanza en este tiempo. Por lo tanto, Marcos desea contarles a ellos y a nosotros por qué la historia de Jesús es tan extraordinaria y demostrarnos que este Jesús del cual Él nos va a contar es realmente el rey que estábamos esperando, quien no se compara a ningún otro rey, a ningún otro salvador o libertador, a ningún ministro, a ningún influencer, a ningún presidente que haya existido en el universo. Marco nos dice el principio de su evangelio que quiere mostrarnos la verdadera identidad de Jesús, el Hijo de Dios, quien vive y encarna este evangelio de salvación que está disponible para todos aquellos que se arrepienten de vivir una vida de desobediencia a Él y crean estas buenas noticias. Y para eso, Marcos justamente condensa 3 promesas del Antiguo Testamento que fueron dichas en distintas épocas por diferentes profetas que apuntaban a este tiempo de la venida del Rey esperado y que van asociadas al mensajero que vendría a preparar el camino. Lo que me lleva al primer punto de hoy, que es el Rey ungido ha llegado. Fíjense los versículos 2 al 4 de Marcos 1. Dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces Marco, el evangelista, que conoce las escrituras del Antiguo Testamento, entiende que Cristo es el cumplimiento de estas, basándose en las memorias del apóstol Pedro, comienza citando primero Éxodo 23, 20, donde Dios le habla a Moisés miles de años antes que Jesús viniera, que él enviaría un ángel o un mensajero que prepararía el camino del pueblo a la tierra prometida. Esto está casi al principio de la Biblia. Luego cita Isaías 43, que habla de esta voz que clama en el desierto, pensando el camino de este Mesías para la consolación final de su pueblo, lo cual pasa en la mitad de las Escrituras. Y finalmente cita el profeta Malaquías, versículos 3 y 1, que es el último libro del Nuevo Testamento y que apunta al rey esperado que viene pronto y al mensajero que lo anuncia, lo cual es presentado por Malaquías como algo inminente. Ahora sabemos por la historia que hubieron 400 años de silencio después de la profecía de Malaquías, de esas palabras, y los relatos del Evangelio de Marcos, donde ahora se presenta el anuncio de Juan el Bautista como el mensajero, reforzándonos por un lado el tema de la expectación y la larga espera, pero por otro lado que estas promesas se estaban cumpliendo de forma inminente, porque Juan el Bautista está preparando el camino de Jesús, llamando a las personas al arrepentimiento y a bautizarlos como preparación a la redención final que Cristo conseguiría en la muerte y resurrección, lo cual calza con todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que son más de 600. Y esto nos refuerza que Jesús es el ungido, el Mesías, el Rey. Por lo tanto, podemos tener seguridad que Dios cumple sus promesas y que si Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto para alcanzar nuestra reconciliación por medio de su muerte, entonces podemos tener la seguridad que cuando nos arrepentimos de nuestra vida que no agrada a Dios, Él realmente nos perdona, lo cual es una buena noticia que debe ser anunciada. Lo que me lleva al segundo punto de hoy, que es el mensajero está listo. Fíjense ahora en Marcos 1, versículos 5 al 8. Marcos 1, del 5 al 8. Dice: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él, a Juan el Bautista. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, vemos a muchas personas que están acudiendo al llamado de arrepentimiento de Juan en medio del desierto y que éstas buscan enderezar sus vidas, preparando de esta forma el camino para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien alcanzaría ese perdón finalmente en la cruz de una vez y para siempre. Ahora, es interesante que Juan el Bautista es descrito de la misma forma que el profeta Elías, quien en el Antiguo Testamento es descrito como el mensajero, aquel que prepararía el camino del Mesías, el ungido, el Rey esperado. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Fíjense, Malaquías capítulo 4, 5, profecía mucho antes de que Jesús viniera, dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Es decir, en ese tiempo de Malaquías, Elías ya había muerto, ya estaba en el cielo. Pero dice Elías que Elías iba a venir. Entonces Elías se asocia a la venida del Salvador y Mesías, cuando vendría a juzgar al mundo, lo cual sabemos que pasó en la cruz de Cristo, y que nosotros estamos esperando entonces la manifestación de ese juicio final y la vindicación final que vendrá cuando Él venga por segunda vez, como vimos hace algunas semanas atrás. Ahora fíjense en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que dice así: llevaba puesto un manto de piel
y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías, el tisbita, exclamó el rey. Esta es esto en el tiempo de reyes, ¿no es cierto? Cuando estaban David, cuando estaba Salomón, ¿no es cierto? En ese tiempo se escribe esto para describir posteriormente a David, posterior a David y Salomón, se escribe este recuento de lo que había pasado y ellos definieron rápidamente a Elías con esta persona vestida de esta manera extravagante. Entonces es evidente que Marcos toma esto y quiere que hagamos un nexo entre Elías y Juan el Bautista, para poder entender que el tiempo de la venida del rey se acercaba. Este tan conocido día del Señor se estaba cumpliendo. Que el rey del universo ha llegado y que los últimos días han comenzado. Tal como vimos en el sermón antepasado, cuando Jesús es nuestra esperanza, recordamos que desde Jesús ascendió a los cielos estamos en los últimos tiempos. Y no lo que Marcos nos enseñó en ese minuto era que todas las profecías que la Biblia entrega no son para prever cuándo vendrá el final, sino que para animarnos a que estamos en el tiempo final. Y que solo Dios sabe cuándo Él volverá por cada uno de nosotros. Ahora Juan nos recuerda humildemente que el importante aquí no es el mensajero, el importante es el rey que viene y el mensaje que él trae. Porque este rey es alguien tan poderoso que no solo somos indignos de su presencia, sino que además nos promete que su presencia continuará con nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es para que podamos vivir una vida de continuo arrepentimiento que apunte a nuestra realidad interna y también a una vida de confesión delante de Él, que es la expresión externa de ese arrepentimiento. Por eso Marcos nos dice que Jesús bautizaría en el Espíritu Santo, ya que esta apunta a la profecía del profeta Joel y el profeta Ezequiel que se cumple en el día de Pentecostés, cuando 3.000 personas escuchan el Evangelio en su propio idioma y reciben el Espíritu Santo, que desde ese momento estará disponible y estaría disponible para cada persona que por fe se convierte en un seguidor de Jesús, ya que nos dice que cuando Jesús entra en nuestra vida somos sellados por el Espíritu Santo como señal de que somos hijos suyos. Así que todos los que somos hijos de Dios tenemos un espíritu dentro de nosotros, que está transformándonos día a día a su imagen y semejanza. Por otra parte, cuando generalmente alguien importante va a lanzar su carrera, hace un gran evento donde invita a todo el mundo, publica su evento en Facebook, transmite por Instagram Live, por YouTube, invitando a todos los medios para una rueda de prensa. Pero vemos que el inicio del ministerio público de Jesús es muy distinto a lo que estamos acostumbrados actualmente, ya que Él lanza su ministerio en el desierto, en medio de la nada, siendo bautizado para mostrar la aprobación de Dios a la misión que Él venía a cumplir y para mostrarnos su fidelidad y perseverancia al llevarla a cabo cuando fue tentado por su enemigo, al ser movido por el Espíritu Santo a hacerlo inmediatamente después de su bautismo. Ahora, si lo pensamos bien, en estricto rigor, Jesús no necesitaba ser bautizado, o no hace mucho sentido, bajo la lógica de ese tiempo, el bautismo de Jesús, ya que Él nunca había pecado. Pero vemos que esta es la oportunidad para que Dios, el Dios Trino, frente al mensajero mesiánico, Juan el Bautista, sea empoderando al Hijo para cumplir su misión y así vencer definitivamente el pecado, la muerte y el enemigo. Lo que me lleva justamente al tercer punto. El Rey llegó para vencer. Fíjense lo que dicen los versículos 9 al 13 de Marcos 1. Dice así: En esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, que está muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces podemos ver cómo el Dios Trino está aprobando el ministerio de Jesús y afirmando su misión en el momento del bautismo, recibiendo por un lado la aprobación del Padre y por otro el fortalecimiento del Espíritu Santo en cumplimiento de las Escrituras. Por lo que Marcos trae a la memoria 3 pasajes más del Antiguo Testamento. Primero el Salmo 2:7, que apunta a la declaración de este hijo que iba a recibir las naciones por herencia. Segundo, Génesis 22:2, que nos habla de un hijo amado que está a punto de ser sacrificado. Y finalmente, Isaías 42:1, que habla de este siervo que es ungido con el Espíritu Santo, en quien el alma de Dios se complace, debido a que él traería justicia a las naciones. Ahora, si no recuerdan ninguno de esos pasajes del Antiguo Testamento, lo importante es que nos está diciendo que esto no es algo nuevo, esto es algo que fue preparado y que tiene relato y está cumpliéndose lo que la Biblia había anunciado en Jesús. Por lo tanto, seguimos viendo cómo Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, quien su pueblo estaba esperando para redimirlos, ya que Jesús es el ungido, como estamos viendo ahora, que Jesús es el ungido en la serie Jesús es primero. Ahora, todo lo que hemos sido llamados a algún ministerio, sabemos que este nunca viene sin un periodo de prueba. Y de hecho, todos aquellos que hemos sido llamados a la fe, sabemos que esta vida no está libre de aflicciones, pero que sí tenemos la promesa que Él estará siempre con nosotros y que nunca nos pondrá cargas mayores a las que podamos soportar. Entonces para Jesús no fue diferente en el sentido de sufrimiento y pruebas, ya que leemos que el mismo Espíritu Santo es quien lo mueve a Jesús al desierto con el propósito específico de ser tentado por Satanás. Estamos en Marcos 1, ¿no es cierto? Versículos 9 al 13, perdón. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo mueve a Jesús después de haber sido bautizado y lanzado su misión a ser tentado por Satanás? Ahora, la razón es porque sabemos que Jesús vino a vencer el pecado, la muerte y al enemigo. Y por eso debía ir de alguna manera a declararle la guerra al enemigo y ganar esta primera batalla, sabiendo que todo esto terminaría finalmente con su muerte y posterior resurrección. Pero además Marcos nos quiere mostrar que donde nosotros fallamos, Él venció. Donde Israel fue infiel en el desierto por 40 años, y esto está en Deuteronomio 8:2, Jesús fue fiel por 40 días, siendo tentado y oprimido por todo ese tiempo por el enemigo, pero sin que éste lograra su cometido. Por eso la alusión a las bestias que nos muestran esta opresión o persecución. Pero además Marcos nos recuerda que Jesús es superior a Moisés, que estuvo 40 días en el monte Sinaí, en Éxodo 34:28, y mayor que el profeta Elías, que estuvo 40 días en el monte Horeb, en Primera Reyes 19:8. Porque Jesús es superior a la ley y a los profetas, porque Él es el cumplimiento de toda la ley y de todas las profecías, porque como he venido diciendo, Jesús es el ungido, es el Mesías. Por lo tanto, podemos tener certeza que Jesús ya venció al enemigo, venció el pecado y venció la muerte. Y por esa razón, al unirnos a Él, podemos vencer al enemigo, quien ya no tiene control sobre nosotros. Por lo que querrá manipularte, desanimarte, desviarte del camino, especialmente en este tiempo que estamos encerrados. Pero jamás podrá vencerte totalmente, porque Cristo ya venció al enemigo, porque Él ya ganó la guerra por nosotros. Además, lo que nos está recordando Marcos es que ahora podemos luchar contra el pecado, hasta que éste sea erradicado totalmente de nosotros en la vida eterna. Por lo que también podemos estar seguros de que venceremos a la muerte, porque Cristo lo hizo y nos prometió una vida eterna junto a Él, lo que me lleva al último punto del día de hoy. El Rey
espera tu respuesta. Fíjense en los últimos dos versículos, 14 y 15 de Marcos 1, que dicen: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Entonces podemos ver que una vez que termina el trabajo del mensajero de Juan el Bautista, quien es literalmente entregado o traicionado para luego ser decapitado, tal como su Señor también sería traicionado y crucificado en el futuro, inmediatamente después de eso comenzaría el ministerio de predicar las buenas nuevas de Dios. Este mensaje que Jesús encarna, este evangelio que Él proclama, del cual podemos desprender 4 elementos finales que me gustaría profundizar. Primero, Marcos nos dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo que Dios dispuso para enviar a su Hijo llegó en el momento exacto y estaba pasando delante de sus ojos. La espera se había acabado, el tiempo se había cumplido, Dios se había acercado porque el Rey ungido había llegado. Y Dios determinó que fuera en ese tiempo y en ese lugar preciso para alcanzar la salvación. Y por su misericordia, aún hay tiempo de aceptar su mensaje y aceptarlo a Él, lo cual toma una especial relevancia en medio de todo lo que estamos viviendo hoy día, lo cual nos recuerda la fragilidad que tenemos y por ende la necesidad de un Salvador que nos asegura la vida eterna. Segundo, Marcos nos dice: el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que Jesús, como aquel que representa el perfecto pueblo de Dios que no pecó y que venció en el desierto, que está bajo el perfecto gobierno de Dios porque se sujetó a su voluntad, a la voluntad del Padre en todo momento, encarnando perfectamente el mismo lugar de Dios, ya que la Biblia nos dice que Jesús se hizo tabernáculo, él se hizo hombre, Él se encarnó, ¿no es cierto? Él se ha acercado. El reino que Él trae y que representa se ha acercado. Porque Jesús es el perfecto pueblo de Dios. Jesús está bajo el perfecto gobierno del Padre. Jesús es el lugar perfecto de Dios. Por lo tanto, es necesario que por gracia, por medio de la fe, seamos unidos a Él, para así alcanzar su reino, que podemos experimentar en parte en este tiempo, pero que experimentaremos cabalmente cuando Cristo venga por segunda vez, ya que en Cristo el reino de Dios está presente en nuestras vidas, transformando todo nuestro ser, pero su manifestación final aún la estamos esperando, porque será mucho más gloriosa que el mejor momento que hayamos podido experimentar en este mundo. No sé si habían pensado en eso. El mejor momento que tú hayas experimentado en este mundo no se compara a lo que vas a vivir en la eternidad por siempre. Por eso la única manera de alcanzar el reino de Dios es por medio de nuestra unión con este Rey ungido, Jesucristo, quien es el único en el cual podemos encontrar salvación. Por eso Marcos ya nos ha dicho que debemos Mateo ya nos dijo que debemos buscar primero su reino y todo lo demás será añadido. El tercer punto es: arrepiéntanse. Si hemos aceptado que el Rey ha llegado y hemos escuchado sus buenas noticias de salvación, entonces se hace vital que podamos rendirnos delante de Él y arrepentirnos de haber vivido una vida sin considerarlo, sin honrarlo y sin darle lo que Él se merece. Lo que debería llevarnos a reconocer que necesitamos de Dios, que somos pecadores de nacimiento, que hemos sido rebeldes y desobedientes a su voluntad y que la única solución que tenemos es Jesús. Lo que me lleva al cuarto y último punto, que es creer el Evangelio.
es decir, poner toda nuestra confianza en este maravilloso Rey ungido, que es perfectamente justo, grandemente misericordioso y que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, quien, como ya nos dijo Marcos, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este Rey, que es el Hijo unigénito y perfecto de Dios, que estuvo dispuesto a sufrir por nuestra causa como ningún otro rey, como ningún otro líder en la historia. Este Rey ha llegado. Ese Rey te está llamando. Y este Rey quiere venir a tomar el control de tu vida, para que puedas alcanzar su reino y vivir eternamente junto a Él, mientras aún tienes tiempo para hacerlo. Pero no solo mirando a lo que nos espera en el futuro, sino que también mirando a todos los beneficios que tenemos en Él. Porque Él es el ungido y es el Rey y Mesías. Nosotros podemos vivir bajo su reino, bajo sus parámetros, con un gozo que nos explica, con una paz que excede todo entendimiento, con una esperanza que nadie ni nada te puede dar. Entonces, queridos hermanos, ha llegado el Rey ungido y por lo tanto vale la pena no solo conocer su historia, sino que es urgente vivirla y transmitirla, porque ésta puede cambiar lo más profundo de nuestro corazón y traernos esperanza en tiempos en los cuales necesitamos de su cuidado, de su seguridad, de su amor, de su guía, de su esperanza. Termino con la pregunta que comencé. Si tú eres un seguidor de Cristo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Reconoces que Jesús es realmente el Rey de tu vida y estás buscando vivir siempre conforme a los valores de su reino? ¿Reconoces que Jesús es realmente el Rey de tu vida y estás buscando vivir siempre conforme a los valores de su reino? Ahora, si tú no tienes la seguridad de que eres un seguidor de Cristo y quizás es primera vez que escuchas estas buenas noticias, déjame hacerte otra pregunta a ti. ¿Estarías dispuesto a reconocer a este Rey, Jesucristo, y dejar que su reino te transforme por completo? ¿Estarías dispuesto a reconocer a este Rey Jesucristo y dejar que su reino te transforme por completo? Si tu respuesta es sí, me gustaría hacer una oración contigo, una oración por ti primero y después que tú me puedas acompañar en una oración que simplemente declare con tu boca lo que tú estás creyendo hoy día. Déjame orar por ti. Padre amado Señor, quizás hay personas que hoy día están escuchando a través del YouTube Live o quizás están conectados en Instagram y al escuchar este mensaje que Jesús es el ungido, en esta serie Jesús es primero, quizás tú estás llamando a su corazón y estás generando algo que ninguna filosofía, ninguna ideología puede generar. Señor, te quiero pedir que si tú realmente estás tocando el corazón de alguna persona que nos está escuchando, puedas ser tú trayendo con claridad este evangelio, que seas tú confirmando que tú eres real, a través de todo lo que hemos dicho hoy día y todas las profecías que se cumplieron de que Jesucristo es el Rey. Y te quiero pedir, Señor, que tú puedas traer certeza, convicción y seguridad a sus corazones, para que puedan dar el paso de realmente comenzar a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a aquellos que somos seguidores tuyos, a realmente no decir de la boca para afuera de que tú eres nuestra mayor influencia, sino que realmente confiar y estar convencidos de que tú eres el Rey que gobierna sobre toda nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a entregarte cualquier área de nuestra vida en la cual tú no estás gobernando y en la cual estamos nosotros tomando las riendas sin considerarte, Señor. Te pido, Padre amado, de que realmente tú puedas traer hoy día certeza de que tú eres ese Rey ungido. Y si alguno de los que escuchó este mensaje le gustaría dar un paso quizás de confianza delante de él, me gustaría que nos escriban a iasa@ih.cl o nos dejen algún mensaje en Instagram o escriban en YouTube, porque nos gustaría comunicarnos con ustedes y poder explicarles más. Pero si el Señor está
Si Dios está poniendo algo en tu corazón que te gustaría quizás decirle, sí, yo quiero aceptar esto, me gustaría que pudieras hacer esta oración conmigo. Y esta oración es muy simple, es simplemente poner en palabras lo que tu corazón dice. Y la oración es la siguiente. Señor Jesús, perdóname por no haberte considerado. Perdóname por haberme rebelado delante de ti. Te pido que me ayudes a confiar en ti. Quiero creer que todo lo que tú eres y todo lo que tú hiciste es verdad. Quiero comenzar a confiar plenamente en ti. Quiero creer estas buenas noticias de salvación. Señor Jesús, te pido que escuches esta oración. Amén.